Hola, soy Tania Padilla, abogada asociada de Nicaragua. Hoy les comentaré un poco acerca de la protección de datos personales de los trabajadores. Y para ello les brindaré ciertas recomendaciones que evitará sea vulnerada la información protegida de un trabajador. Antes de iniciar con las recomendaciones, les voy a brindar los conceptos básicos establecidos en nuestra legislación, en específico la Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales. Para ello, vamos a relacionar lo establecido en el artículo 3 y 8 de la ley en lo referente a ¿qué son los datos personales? Los datos personales es aquella información concerniente a personas naturales o jurídicas que las hacen identificables o identificadas. También tenemos los datos personales sensibles, que es toda aquella información de una persona que revele su origen racial, étnico, religioso, filosófico, político, moral, sindical, lo relativo a su vida sexual, a su salud, antecedentes penales y faltas administrativas. Los datos personales informáticos, que son todos aquellos tratados a través de medios electrónicos o automatizados. Los datos personales relativos a la salud son aquellos relativos a la salud que se encuentran en los hospitales, clínicas, puestos médicos, ya sean públicos o privados, y los vinculados a profesionales de ciencias de la salud. También tenemos los datos personales comerciales, que son aquellos datos sensibles de una empresa, como la base de datos de los trabajadores, la base de datos de los proveedores y la base de datos de recursos humanos. Pero antes de comenzar, es importante mencionar que haré referencia al repertorio de recomendaciones prácticas que fue adoptado por reunión de expertos sobre la protección de vida privada de los trabajadores de la Organización Internacional de los Trabajadores. La reunión se efectuó en Ginebra del 1 al 7 de octubre de 1996. En ella, la finalidad era encontrar aquella protección de la vida privada de los trabajadores, adoptando así un sinnúmero de recomendaciones, y para ello voy a establecer ahorita únicamente 6 recomendaciones. Los trabajadores y sus representantes deberán ser informados de toda actividad de acopio de datos, de las reglas que los gobiernan y de sus derechos. Esto sí también lo encontramos en nuestra legislación, en la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo número 3, en cuanto a las definiciones, que también establece la autodeterminación informativa de las personas, que es el derecho que tiene toda persona a saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias se toman contacto de sus datos personales. Lo anterior deviene del artículo 26 de nuestra Constitución Política. En cuanto a su numeral 3, establece que es un derecho de todas las personas conocer toda la información que sobre ella se haya registrado en las entidades públicas o privadas, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esta información. Los trabajadores no pueden renunciar a su derecho de proteger su vida privada. Esto también es un derecho individual recogido en nuestra Constitución Política en el artículo 26, numeral 1, que señala que toda persona tiene derecho a proteger su vida privada y la de su familia. En principio, el trabajador es quien debería proporcionar los datos personales. Así, también lo señala nuestra legislación en el artículo 6, en cuanto establece que debe existir el consentimiento del titular de la información para poder recolectarla, tratarla, acopiarla, cancelarla o suprimirla. Si se pide al trabajador que firme una declaración para autorizar al empleador o a cualquier persona u organización a reunir o comunicar información sobre él, esta declaración deberá estar redactada con sencillez, mencionando específicamente en el documento las personas, las instituciones u organizaciones que la recibirán, los datos personales que serán comunicados y la finalidad del acopio de los datos personales, así como el tiempo en el cual el contenido podrá utilizarse. Esta recomendación también la encontramos en nuestra legislación, en la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo número 6, en cuanto al consentimiento, y en el artículo número 18, en cuanto a los requisitos de la información. Los trabajadores deberán tener acceso a todos sus datos personales, independientemente de que sean objeto de un tratamiento automático o de que se conserven en un expediente manual o en cualquier otro fichero que comprenda sus datos personales. Este derecho del titular también es reconocido en nuestra Ley de Protección de Datos Personales en su artículo 7 y 17, literal A.
La sexta y última recomendación es que los trabajadores deberán tener derecho a exigir que se supriman o rectifiquen los datos personales inexactos o incompletos, así como los sometidos a una forma de tratamiento que vulnere lo estipulado en el presente repertorio. Así, este derecho lo encontramos en el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales, lo cual brinda al titular la seguridad en cuanto a la veracidad y seguridad con la que sus datos son tratados. Para finalizar, es importante tomar en cuenta que la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 19, literal F, señala que todas las personas tenemos derecho a conservar los datos personales durante 5 años o durante el término que las disposiciones contractuales entre las partes acuerden, así como cuando estos hayan dejado de ser adecuados o proporcionales y necesarios para el ámbito y las finalidades con las cuales fueron solicitados. Para ello, el titular de la información podrá solicitar de manera escrita la cancelación, el bloqueo o la supresión de sus datos conforme lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales. En caso de que requieras más información o ampliar un poco más de este tema, no dudes en contactarnos.